Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM China 2020. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de compartir el tema China, nuevas perspectivas, experiencias desde el monasterio Shaolin hasta los negocios del siglo XXI, el cual será presentado por Eduardo Centeno. Y me daré un momento para leer la semblanza de nuestro expositor. Eduardo Centeno fue auditor interno de Sistema de Calidad del TEC de Monterrey en Guadalajara de 99 a 2001. También fue director del Sistema de Calidad para CAPESE en Guadalajara de 2001 a 2002, que es un organismo público descentralizado responsable de la construcción de escuelas en el estado. Gracias a ello, acreditaron la certificación ISO 9000 y desarrollaron la primera etapa para la obtención del Premio Jalisco a la Calidad. Eduardo fue fundador y director de la Federación Internacional de Shaolin México, Asociación Civil en Guadalajara. Para 2002 a 2005 fundó y gestionó una asociación deportiva y cultural durante 3 años. Posteriormente iniciaron 8 escuelas en la República Mexicana con una matrícula de 350 alumnos. Eduardo es cofundador y CEO de América Asia, una organización nacida en una incubadora en 2006 y hoy por hoy una compañía gacela con ventas anuales de $5 millones. Ahí diseñaron y operaron programas académicos y de movilidad de aproximadamente 700 estudiantes en todo el mundo, esto de manera anual. También es fundador y CEO de Nenemi, donde desarrollaron en 2018 la primera plataforma mexicana, OTA, especializada en atraer turistas chinos a México, con experiencias y paquetes personalizados según sus preferencias a través de algoritmos y a través de su propia base de datos. Dicha plataforma tiene aproximadamente más de 10,000 usuarios y por ello obtuvieron el primer lugar a nivel continental en el concurso de startups de Turismo Tech Adventure de Américas de la Organización Mundial del Turismo. Esto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por todo esto y más, demos la bienvenida a nuestro colaborador en esta sesión, Eduardo Centeno. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto saludarte nuevamente. Y por aquí estamos todos oídos. La UDEM ha participado gustosamente a través de los servicios que ofrece Eduardo Centeno a través de América Asia. Y bueno, me resta decir que son excelente servicio, excelente atención. Y gracias a América Asia, varios estudiantes de la Universidad de Monterrey han tenido la oportunidad de visitar países asiáticos. Bienvenido, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Brenda, te lo agradezco. Muy bien, después de esta muy agradable introducción y de la gran bienvenida que me da Brenda, quien ha sido, yo creo que la primera persona que conocí en la UDEM cuando hace unos 17 años iniciamos este recorrido empresarial, como lo dice bien mi semblanza, con el tema de consultoría y asesoría de servicios en China. Y ahora pues estoy aquí con mucho gusto para compartirles y platicar con ustedes un poco acerca de ese país que tanto me ha aportado durante pues mi trayectoria profesional. Y sin más preámbulo, voy a empezar compartiéndoles la pantalla y una pequeña presentación acerca de cuáles fueron mis experiencias en un monasterio de China, que ha existido desde hace más de unos 800 años, y lo que ahora he percibido en la China actual. Es por eso que el nombre de la conferencia es Experiencias desde el monasterio Shaolin hasta los negocios del siglo XXI. Sin embargo, yo quisiera decirles o introducirles cómo podemos nosotros explicar la enorme transformación de China y toda la trayectoria que tiene, porque es meteórica, durante las últimas 4 décadas para ocupar el lugar protagónico actualmente. Pero primero tenemos que entender su historia y sus principios culturales, porque actualmente son muy pocas las culturas que podrían rivalizar con China
en cuanto a diversidad, antigüedad o motivaciones para reclamar ese liderazgo global que está ocupando en nuestros tiempos. La verdad es que la singularidad de China y sus estructuras ideológicas más importantes se formaron desde la antigüedad, desde la época de Confucio o la época de Sun Tzu, que es el autor del arte de la guerra, donde ellos utilizaban el Wei Chi, o es un juego en donde demostraban la diferencia del carácter chino al del carácter occidental. Déjenme les doy una notita, porque el estilo chino, a diferencia del occidental, no se basa en alcanzar el objetivo militar lo más rápido directamente posible. Ustedes saben que, digamos, que la estrategia estadounidense es rápido, directo, logístico. Gran parte de Occidente es igual. El tema asiático es un estilo más refinado de la estrategia. Buscan envolver al enemigo, buscan vencer después de establecer una batalla elegante, aunque tuviera que tomar más de 100 años, como por ejemplo se vio con Hong Kong, desde la guerra de opio hasta que la recuperaron hace algunos años, ¿no? El pensamiento chino acepta la paciencia y la jerarquía, la igualdad de la importancia de los resultados y, muy importante, el beneficio del grupo, es decir, el beneficio de la nación por encima del ciudadano. Pero bueno, ¿qué es China actualmente? China, para empezar, tiene 4.000 años de antigüedad desde que se toma historia, ¿no? Realmente el primer emperador Huangdi aparece alrededor, que el que unificó, el que se le atribuye la unificación de toda China, apareció alrededor del 2200 antes de Cristo, ¿sí? Y bueno, hasta nuestras épocas, que estamos en el 2020, después de Cristo. Tiene una población total y la mayor del mundo de 1.395 mil millones de habitantes. La India lo va a superar, pero aún actualmente todavía sigue siendo el país con mayor población total. Y se sigue diciendo que 1 de cada 5 habitantes en el mundo es chino. Por lo tanto, es también el idioma más hablado. Lo que más llama la atención en nuestras épocas es la tasa promedio de su crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que desde 1990, es decir, durante 30 años, ha mantenido una tasa de crecimiento del 8.6% de crecimiento económico. Y ahorita que nos vayamos un poquito a las partes antiguas, vamos a darnos cuenta de que los 40 años antes de 1990, desde 1949 hasta 1978, 79, realmente fue un país que vivió unas hambrunas y una pobreza inconcebible. Pero bueno, vayamos a conocer un poquito acerca de China. En este mapa me gusta porque China está dividido en 32 unidades administrativas o 32 estados, por decirlo así, regiones, ¿sí? Sin embargo, tiene 3 gobiernos centralizados, como decir 3 distritos federales, pero en China uno es Beijing, el otro es Shanghai y el otro es Chongqing. Cada uno de ellos tiene independencia, ¿sí? Pero sin embargo, todos están subordinados al Partido Comunista. Y además tiene 4 regiones o administraciones independientes o SARS, que fueron las que detonaron increíblemente el desarrollo económico en los 90, finales de los 90, inicios del siglo, que fue la parte de Hong Kong con Shenzhen, la parte de Macao junto con Zhuhai, la región del Tíbet y la región de Xinjiang, ¿sí? Entonces se le llama regiones autónomas o regiones administrativamente independientes. Y esto es la configuración actual de lo que es China y todo sujeto al control del Partido Comunista que tiene su sede en Beijing. Quiero platicarles un poquito de la línea cronológica muy a grandes rasgos, porque es importante platicarles de este tema, ¿sí? En donde, como les comentaba, hubo 16 dinastías desde que el emperador Huangdi unificó por primera vez gran parte de los territorios. En ese entonces no se le llamaba China, ¿verdad? Por supuesto, pero sí ya era un imperio que aglutinaba a todas las razas que después fueron llamadas chinas o Han. Desde el 2207 hasta el 1911, en 1911, con la salida del último emperador, incluso hay una película muy famosa que se las recomiendo, se llama El último emperador, en donde se establece una revolución y se establece la República de China, ¿sí? Pero bueno, entre ese tiempo, desde el 2207 hasta aproximadamente 1840, China vivió una sucesión de emperadores con muchísimas guerras, que no voy a entrar en detalle de esta parte,
¿sí? Pero sí en 1840 se da una situación muy interesante porque los países industrializados del siglo XVIII, que en este entonces pues ya estaban los grandes países colonizadores, que en ese entonces se contaban España, Holanda y después vino Inglaterra, empezaron a llegar a China, ¿sí? Y empezaron a generar pues lo que todo el mundo conoce como las primeras guerras del opio, en donde demostraron su poder militar, vencieron al imperio en que en ese momento estaba gobernando y obligaron a China a salir de ese encierro que tenía y a volver a abrirse hacia Oriente, a Occidente, perdón, ¿sí? Porque China solamente tuvo acceso a toda la parte occidental a través de la ruta de la seda, ¿sí? Que fue muy, muy popularizada por Marco Polo en los años de 1200 a 1400, ¿sí? Y finalmente, cuando Inglaterra llega, el imperio inglés llega y genera las primeras guerras del opio, obliga al gobierno a cederles la isla de Hong Kong, ¿sí? Para establecer su base de operaciones de esta potencia, de este siglo. Y los portugueses hicieron lo propio con la isla de Macao. Y desde ahí empezó toda una revolución dentro de China a la apertura hacia las ideas occidentales. Todas estas guerras finalmente desembocaron en 1911, como les comento, en la caída de todas las dinastías, el último emperador, y finalmente el doctor Sun Yat-sen fue el líder que proclamó la República de China en 1911. Desde 1911 hasta 1949, China fue una república, ¿sí? En sus orígenes democrática. Después del doctor Sun Yat-sen vino otro personaje muy famoso que fue Chiang Kai-shek, ¿sí? Este señor tomó el liderazgo y estaba, y probablemente China no hubiera nunca sido comunista de no ser por la Segunda Guerra Mundial, ya que el Partido Comunista hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era un partido no muy fuerte dentro de la zona de China, ¿sí? Pero a partir de 1939-40, que China es conquistada por los japoneses, en la Segunda Guerra Mundial es ocupada por los japoneses, todo el gobierno se debilita de una manera tan drástica, ¿sí? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los japoneses pues tienen que retirarse de China, ¿sí? El gobierno de la República ya no pudo volver a tomar la fuerza que tenía, recuperar el control del país, y había surgido ya para entonces un caudillo, que luego fue un líder muy conocido, que es el señor Mao Zedong. Y Mao Zedong, él fue el que lideró el Partido Comunista hasta que finalmente logró tomar el poder de todo China en 1949, iniciando el periodo que se conoce como la China comunista, ¿sí? Que tuvo dos grandes sesiones muy importantes, que fue llamada el Gran Salto y la Revolución Cultural. En 1957, que Mao Zedong ya había logrado consolidar todo su poder y había unificado básicamente todas las fronteras de China, ¿sí? Les recuerdo que para ese entonces todavía Tibet no estaba anexado, ni tampoco la parte del Xinjiang, ¿sí? Pero Mao Zedong dio una indicación a toda su población acerca del gran salto, y era que tenían que alcanzar sí o sí, de alguna manera, las grandes potencias que entonces eran las ex Unión Soviética y Estados Unidos. Y la forma como iban a lograr esto era obteniendo la bomba atómica. Entonces, en el gran salto, todo China se unificó, se homologó y hicieron una gran unificación de todas las clases sociales y obligó a la gente a dedicarse a producir. Y entonces se produjo una forma muy interesante de gobierno y de desarrollo en China, en donde empezaron a unificar a más de 1.000.000, a más de 1.000 millones de personas. Fue algo impresionante. Sin embargo, esto generó muchos retrasos en otras áreas. A final de cuentas, Mao Zedong dio otra orden muy importante que se llamó la Revolución Cultural, que es donde le declara la guerra a todo lo que tuviera que ver con la burguesía o con todo lo que tuviera que ver con las iniciativas del capitalismo. Y fue una limpia brutal en China, en donde hay muchas películas, documentales y de todo tipo de historias, en donde China sufrió
pues básicamente un destierre de todo lo que pudiera sonar o sentirse como influencia externa capitalista, y es donde pues, pues todos se empezaron a vestir igual, donde todas las personas tenían que obedecer al gobierno y donde lograron una transformación mental y social de todo el país. Algo muy interesante y que lo quise poner dentro de la presentación es el conflicto que se vivió con la ex Unión Soviética. China, para estas fechas, recibía mucho apoyo, mucho dinero, mucha tecnología y, y bastantes sistemas de apoyo al país por parte de la ex Unión Soviética. Sin embargo, lo que exigía la ex Unión Soviética a Mao Zedong era que absolutamente Rusia controlara todas las iniciativas y todas las políticas internas comunistas dentro de China. Mao Zedong decidió que esto no podía ser así, que China jamás seguiría las órdenes de países extranjeros, se pelea fuertemente, hay un conflicto, una ruptura fuerte con el movimiento socialista de Stalin en ese entonces, y pues bueno, hay un corte total de todos los tipos de apoyos económicos, tecnológicos, de recursos humanos, y China vive una época muy difícil que se conoce como la Gran Hambruna. No es muy conocido que aproximadamente murieron durante esa época más personas de las que murieron durante la Segunda Guerra Mundial por efectos de la hambruna que tuvieron. O sea, vivieron unas condiciones en general en todo el país brutales. A final de cuentas, en 1976, todavía en el poder, Mao Zedong muere y finalmente entran los nuevos reformadores económicos de la mano del señor Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue un revolucionario económico de China y él fue el que dijo que tenía que China abrirse al mundo y abrirse completamente, ¿sí? Pero no desde un punto de vista de volverse capitalista y deshacer todo lo que se había hecho antes, sino más bien desde un punto de vista chino. Y esto conformó un gobierno socialista, pero con apertura capitalista. Y empezó a aperturar o a desarrollar toda la zona de la costa. Empezó a desarrollar todas las ciudades de Shanghai, pero primeramente toda la zona de Guangzhou, la zona sur, que estaba muy pegada a la isla de Hong Kong y a la isla de Macao. Si recuerdan, les había dicho que Hong Kong era un protectorado inglés, era una colonia británica, ¿sí? Que fue otorgada en las guerras del opio durante 100 años. Lo mismo pasó con Macao, les fue otorgada a Portugal durante 100 años. Para entonces, de 1976 a 1980, 90, ¿sí? Hong Kong se había convertido pues en una de las ciudades económicamente activas más poderosas de todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué decidió hacer Deng Xiaoping? Pues empezar a copiar. Hizo un espejo, declaró una zona económica especial espejo a Hong Kong que se llamó Shenzhen y una zona económica espejo que se llamó Shanghai. Y estas ciudades empezaron a desenvolverse económicamente a una velocidad impresionante, ¿sí? A una capacidad asombrosa, ya que los chinos tenían el mandato precisamente por Deng Xiaoping de que desde ese momento China tendría que salir y desarrollarse económicamente igual que todas las potencias que en ese momento existían. Y pues básicamente Estados Unidos e Inglaterra y todos los países que conformaban ay, se me fue el nombre. Bueno, toda la cadena de países que habían conformado las colonias inglesas. Se volvió todo una revolución, ¿sí? Y ahí es donde empieza a generarse el milagro chino, ¿sí? O el milagro del desarrollo económico chino, ¿sí? Se me olvidó nada más un detalle. El gobierno que estaba de la República de China, ¿sí? Dirigido por Chiang Kai-shek, cuando Mao Zedong adquiere el poder, tuvo que emigrar o tuvo que salir desterrado de la zona continental de China y se fue y se instaló en Taiwán y formaron todo el gobierno de Taiwán y desde ahí empieza ese conflicto que siempre ha habido de que China reclama a Taiwán y Taiwán al ser protegido de Estados Unidos se desarrolla como un territorio libre y ahorita les digo por qué es importante este tema. Pero bueno,
A final de cuentas, lo que les quiero decir es que Mao durante su gobierno fue un gran estratega, ¿sí? Pero sus acciones políticas y sus consecuencias del gran salto a la revolución cultural se cometieron muchas atrocidades, incluso genocidios, dada la magnitud de la gente que murió durante las hambrunas, las persecuciones o todas las políticas de represión, ¿sí? Gracias a Deng Xiaoping en 1979 y su apertura, cambiaron definitivamente China y su economía mundial, ¿ok? Se realizó se reformó el modelo comunista y se volvió a acercar a los países capitalistas, ¿sí? Principalmente uno de sus modelos más buscados en ese momento fue el Singapur. Ya después, si ustedes tienen tiempo y se meten a estudiar un poquito la historia de Singapur, verán que son como hermanos, la cultura china y los singapurenses, ¿sí? Y ahorita, actualmente, pues han tomado mucho de su modelo económico, no solo de Estados Unidos o de Hong Kong, sino también de Singapur. A fin de cuentas, el pueblo chino es un sistema de poder piramidal y totalmente jerárquico. Toda la gente en China sabe que ir en contra del sistema implica una respuesta decisiva de los intereses del poder, ¿sí? Y que los gobernantes van a hacer lo que sea necesario sin importar las consecuencias para mantener ese orden jerárquico. Mucho se dice del respeto a los derechos humanos, sin el sistema que ellos escogieron y que pues hasta el momento les ha funcionado. Han venido nuevos líderes al gobierno, como Jiang Zemin, ¿sí? Él no solamente se metió al tema económico, él reconcilió el sistema político con el entorno global, ¿sí? Porque él dijo, Jiang Zemin dijo, nosotros estamos desarrollándonos y no vamos a copiar sistemas externos. Y empezaron a desarrollar sus sistemas sin injerencia de las demás potencias extranjeras. Y pues hasta el momento les ha funcionado. Después vino Hu Jintao, que tuvo que relacionarse con toda la administración Obama, tuvo que tracear lineamientos y directrices para el desarrollo de una relación estratégica del mundo global. Y finalmente terminamos con la época de Xi Jinping. Y Xi Jinping ha sido, en mi opinión, quien ha creado esas nuevas perspectivas de las que en un momento les voy a hablar acerca de China. Pero bueno, ¿por qué fue todo este rollo? Porque es muy importante tratar de que ustedes entiendan desde una vista macro todo lo que ha sido China desde hace 4.000 años, ¿sí? A final de cuentas, las antiguas perspectivas que nosotros tenemos o teníamos hasta el 2010, 2012, es que China era un país de artículos de mala calidad, que todo se había logrado desarrollar económicamente gracias a las prácticas desleales, que había demasiada mano de obra barata y mal explotada, ¿sí? Y a su vez, China consideraba a México como que éramos unos bárbaros, de hecho consideran bárbaros a todos los que no sean chinos. Nos consideraban como un puente únicamente a Estados Unidos y como un mercado de productos terciarios en donde obtener materia prima, ¿sí? Las olas de China y México pues son básicamente, pongo esta lámina porque a mí me gusta explicarles que desde mi perspectiva, China y México nos parecemos demasiado, ¿sí? Una ola de 1940 a 1970 en China, donde hubo estas hambrunas, donde hubo este desarrollo, donde hubo esta parte tan difícil de salir adelante, que lo comparo como en nosotros cuando terminamos nuestra revolución, hasta el momento en que pudimos consolidar el gobierno y empezar a crecer económicamente. Finalmente, la segunda ola de 1970 hasta el 2008 en el caso de China, en donde ellos empiezan a desarrollar toda su economía y empiezan a copiar muchas de las mejores prácticas mundiales, pero no solamente las copiaron, empezaron a desarrollarlas y fueron más allá hasta que se las hicieron propias, las mejoraron y generaron sus propias directrices, sus propias estrategias. A final de cuentas, esta tercera ola, desde el 2008, y pongo 2008 porque fue así como la presentación en Sociedad de China, no sé si se acuerdan con las Olimpiadas, fue un antes y después de este 2008, en donde China ya entra de lleno al territorio internacional de competencia, y bueno, en la actualidad hemos visto que no ha parado de acelerar y no dejará de acelerar hasta convertirse en la potencia número 1 a nivel mundial. Este es un pequeño cuadro de la evolución china
durante todos, desde el 1999, me faltó todavía una década anterior, pero con esto es más que suficiente para ver el tipo de crecimiento económico que ha sostenido China desde el 2000 hasta el 2018 en lo que es el Producto Interno Bruto. Actualmente está en 11.773.429 millones de euros, ¿sí? Para el 2040, para el 2030 ya va a tener aproximadamente unos 28, va a haber duplicado esta cantidad de PIB anual y para el 2030 ya debe haber superado a Estados Unidos como primera potencia mundial. Estados Unidos va a estar como unos 27, 28 más o menos. A fin de cuentas, el día de hoy, en este momento, les puedo decir que China, pues es la segunda economía mundial, ¿sí? Tiene aproximadamente, está bajo Estados Unidos ya por menos de un tercio de su economía. Antes Estados Unidos casi la triplicaba y actualmente ahorita ya la diferencia la van a recoger, la van a reducir en unos 10 años. La tercera economía mundial sigue siendo Japón. La séptima economía mundial es India y la onceava Corea del Sur, todos ellos pertenecientes a la parte asiática, ¿sí? Actualmente China está produciendo el 16% del PIB mundial, tiene un 14% de todas las exportaciones a nivel mundial. En 1995, su Producto Interno Bruto por persona era de $156 al año. Eso era básicamente lo que cada chino recibía al año de dinero, ¿sí? Su Producto Interno Bruto per cápita. Ahorita, en el 2019, está aproximadamente en $10,000, ¿sí? Todo esto ha sido por un crecimiento de sus sectores industriales y de servicio que lo han aumentado en un 90%. Algo impresionante es que China ha dejado atrás la pobreza con 500 millones de sus habitantes. Ha sacado de la pobreza a 2.5 veces la población de México. Imagínense nada más, 2 veces la población de Estados Unidos. Han logrado superar el nivel de pobreza, ¿sí? En 2018, 662,000 chinos viajaron al extranjero para estudiar y 8 millones de chinos se gradúan en universidades de su país. Es el doble de la que hace Estados Unidos año con año. Son cifras macro que la verdad desconciertan y eso les estoy hablando de un tema actual. Para el 2030, la primera economía mundial va a ser China, la tercera economía mundial va a ser India, ya casi rozando a los Estados Unidos, la octava economía mundial Rusia y Japón pasaría hasta la 10ª economía mundial. Sí, los pronósticos se mantienen, ¿verdad? Por supuesto, esos son pronósticos. ¿Cuáles son las razones por las que ha sucedido esto? Bueno, la verdad es que ha habido una explosión de inversión extranjera directa en China desde hace 20 años, si no es que más, algunos 25. Desde el momento en que permitieron la apertura, la verdad es que se volcaron muchas inversiones extranjeras directas y ahorita es el primer receptor de inversión extranjera. Los chinos tienen una alta tasa de ahorro interno, es decir, tienen dinero y tienen la costumbre y la disciplina para hacerlo y utilizarlo correctamente. Sus tasas de ahorro interno llegan al 40, a veces al 70%. Su infraestructura, sus planes de infraestructura los han planeado desde 1980 y es interesantísimo que si tú vas a Shanghai y ves su mapa de desarrollo urbano, o no solo Shanghai, Chongqing o también Wuhan, aproximadamente yo creo que no sé, un 80% de las ciudades chinas grandes de desarrollo han mantenido su plan de desarrollo desde hace 30 años. O sea, desde hace 30 años ya sabían exactamente qué iba a pasar con ellas en el 2020. Y eso habla mucho del tema de planeación y vista a futuro que les comentaba. Los chinos son pacientes y saben qué quieren y cómo lo van a obtener. Es cierto, tiene una mano de obra intensiva y de bajo costo por su gran densidad de población. Esto ya ha cambiado. Toda la zona de la costa de China, las ciudades principales de la costa, ya no son ciudades de bajo costo. De hecho, se igualan a ciudades de alto poder adquisitivo como Tokio o como Londres o como Sydney, ¿sí? Sigue habiendo una mano de obra intensiva muy grande en China, en las zonas centrales, pero aún así, ya China ya no es barata. Su estrategia estuvo totalmente enfocada en la transformación de tecnología y desarrollo de su capital humano. Es por ello
que una de sus principales estrategias ha sido la internacionalización de sus estudiantes, el desarrollo de su educación, ¿sí? Y tienen unas reformas regulatorias impresionantes. Si algo no les funciona, lo cambian y no tardan nada. Como el país está coordinado o gobernado por un solo comité socialista que toma todas las decisiones importantes, a pesar de que existe mucha burocracia y corrupción, las reformas de todo el país se toman a una velocidad impresionante. Como por ejemplo en México, ustedes han visto todo el tema del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Todo lo que sucedió. Llevamos aproximadamente, ya vamos para 6 o 7 años de que este proyecto pues ni se termina en un lado ni se empieza en otro y no se acaba. Bueno, los chinos en este periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, aproximadamente en los mismos 6 años, han construido 2 de los aeropuertos más importantes a nivel mundial, ¿sí? Con las mayores capacidades y los mejores desarrollos tecnológicos que tienen, el de Beijing y el de Shanghai, en solamente 6 años. Y creo que ya van por un tercero. Entonces sus reformas regulatorias son muy rápidas si van de acuerdo al interés del país. Pero bueno, ahora sí, todo esto son datos que ustedes van a poder obtener leyendo libros, que van a poder obtener buscando, que van a poder obtener en páginas de internet o de otras maneras. Pero realmente lo que yo les quería dar en esta plática o en esta conferencia es una experiencia un poco más directa de lo que yo viví en el tema de China. Yo en el 2000 tomé una decisión, estaba terminando la carrera de ingeniería industrial, había terminado de trabajar en el sistema de calidad del TEC y del gobierno, pero había algo que todavía me llamaba mucho la atención. En ese entonces yo practicaba artes marciales y no sabía nada de chino, pero sabía artes marciales y sabía que la cuna de las artes marciales era China. A fin de cuentas, pues de joven tomé la decisión y dije, bueno, pues vamos a estudiar un semestre sabático en China y vamos a aprender lo que a mí me gusta, que son artes marciales, ¿no? Agarré mi mochila, agarré un avión, no tuve idea, no traía idea absolutamente nada del país, la verdad es que no conocía nada de China, ni siquiera el idioma, pero decidí viajar para allá. Y en el 2000 llegué a China cuando todavía tenía rezagos de ese comunismo. Cuando mi avión aterrizó, recuerdo perfectamente que todo todavía se veía muy militarizado, todo el aeropuerto. Todas las personas que yo veía en Beijing aún, todavía se vestían con su trajecito de Mao típico, es un trajecito azul con cuello blanco que se ve en las películas, y todo se veía muy igual. Había muchísimas bicicletas, pocos carros, y esa era la capital en ese entonces, en el 2000. Llegué a la capital, tuve poco tiempo, alrededor de unas 2 semanas para hacer investigaciones, para saber y descubrir dónde estaba, dónde yo quería ir, y resultaba que en China sí existía un monasterio en donde se practicaban las artes marciales. Porque yo al principio, cuando llegué a China, pensé que todo el mundo practicaba artes marciales en la calle, que todo el mundo hacía kung fu, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que muy poca gente en China practicaba artes marciales. En ese entonces, el monasterio se encontraba, o se encuentra, perdón, en una región central de China que se llama Henan, ¿sí? Déjenme pongo rápidamente el mapa para que lo vean. Bien. El monasterio se encuentra en esta región de Henan. Esta es la capital, se llama Zhengzhou. De Zhengzhou hay un pueblito que se llama Denfen, que está por acá, y hay una cordillera de montañas, que son las 5 montañas de los 5 animales o 5 picos, donde se ubica el monasterio. Entonces yo llegué aquí a Beijing, y de Beijing para acá, en ese entonces, en el 2000, tuve que agarrar un tren de aproximadamente 24 horas, que tuve que aventarme parado, porque los trenes en ese entonces no eran la maravilla que son ahorita. Y después de llegar a la capital de Zhengzhou, tenía que tomar otro camioncito de aproximadamente 6 horas hasta lo que era el pueblo marcano que se llama Denfen, que está aproximadamente a 6 kilómetros de la zona de cordilleras donde está el monasterio. Y en ese entonces el último tramito del viaje lo tenías que hacer en tractor o en burro o en lo que hubiera, ¿no? A fin de cuentas pude llegar al monasterio después de algunas negociaciones con los monjes, me permitieron quedarme a entrenar y me enteré que era uno de los pocos extranjeros latinoamericanos que había llegado en ese entonces al monasterio en el 2000.
Y bueno, ese fue el primer año que yo llegué y fue toda una revelación. En ese entonces el monasterio, era una construcción de aproximadamente, pues ya ahorita lo conocerán como un templo budista, sus dos torres, sus salas de acceso, sus salas de entrenamiento, y todos los alrededores del monasterio estaban llenos de granjitas. Eran básicamente una comunidad agrícola, ¿sí? En ese entonces no había manera de que los estudiantes que llegaban al monasterio vivieran dentro de las instalaciones, porque ahí solamente se permitía vivir a los monjes. Todos los demás nos teníamos que quedar en las afueras del monasterio, en esas granjitas viviendo, o ya se empezaba a ver algunas escuelas pequeñas de estudiantes que se empezaban a asociar con el monasterio para permitir generar como grupos de entrenamiento y poder expandir el arte marcial que en ese momento se desarrollaba. Para acá estaba la salida hacia Zhengzhou y por acá estaba la entrada a Denfeng. Es una presa que siempre íbamos de chiquitos ahí a correr con todo el grupo de entrenamiento y eh, básicamente la forma como estaba en ese entonces que yo me acuerdo en el 2000. Cuando yo llegué habían recién nombrado a un abad que se llamaba Shi Yongxin, ¿sí? Es el abad Shi Yongxin, nombrado en 1999, ahora es una persona bastante importante, incluso político importante en China. Solamente había 30 monjes ordenados en ese entonces, ¿sí? 30 monjes budistas con la cabeza rapada, que se vestían de naranja y que hacían sus rezos y que vivían y entrenaban totalmente dedicados en el monasterio. Había dos escuelas autorizadas, es decir, una escuela era como, pues sí, era una institución educativa que el monasterio le había permitido asentarse en las afueras y recibir alumnos, porque allá en China se acostumbraba que las familias pobres que no tenían dinero para llevar a sus hijos a la escuela, pues por lo menos les daban alguna profesión. Entonces los llevan a los niños desde los 7 años al monasterio para que se formen y se entrenen y ya cuando salen a los 18 o 21 años, pues pueden agarrar trabajos de policías, de guardias de seguridad, de instructores, abrir escuelas, o bueno, al menos saber que regresan habiendo hecho algo de provecho, ¿no? Aprendiendo un oficio. Bueno, esas escuelas recibían alumnos chinos. En ese entonces la población de alumnos de toda la zona era alrededor de unos 1,200. Y nada más para darles una referencia, el Producto Interno Bruto de Denfeng, de la ciudad que estaba ahí, era de $38 millones al año. ¿Sí? Esta era la situación del monasterio en el año 2000. ¿Sí? Esto es la foto de donde yo me quedaba a vivir. Mis aposentos estaban dentro de este cabañita, así como se ve, ¿sí? Esta era la señora que me rentaba, por decir así, el cuartito. Y estas eran así eran los entrenamientos y la vida. No había aire acondicionado, no había ningún tipo de lujo. Todo, en las mañanas nos bañábamos con pileta de agua y todos los días entrenábamos aproximadamente de 8 a 10 horas. Porque bien recuerdo que el entrenamiento en las mañanas consistía en correr. Miren, ahorita les pongo más fotos. Todas las mañanas nos levantábamos y teníamos que correr aquí por atrás del monasterio. Para acá hay una cuevita que se llama la Cueva de Damo, que es el fundador de todo el sistema Shaolin. Se supone que Damo era un monje indio que vino desde la India con todos los conocimientos de Bodhidharma, es decir, del budismo, y se instaló aquí cerca del templo de Shaolin. Y él, después de meditar aproximadamente unos 20 años en su cueva, desarrolló los sistemas que copiaban la forma de los animales y eso se lo heredó a los monjes que en ese entonces no practicaban artes marciales y el monasterio adquirió su vocación de entrenamiento marcial. A fin de cuentas, en las mañanas corríamos desde las 5 de la mañana hasta la cueva y bajábamos y había que llegar muy rápido porque si no llegabas a tiempo, no tocaba desayuno. Después de desayunar a las 7 en punto, porque son puntualísimos los chinos para todo, especialmente para sus comidas, desde las 8 hasta las 11 era un entrenamiento de artes marciales. Después de las 11 teníamos a las 12 la comida y de 1 a 3 teníamos 2 horas libres donde te podías arrastrar a tu cama, podías tirarte, podías lavar ropa, podías recorrer lo que tú quisieras. ¿Sí? De 3 a 6 era otro entrenamiento muy fuerte marcial. Cenábamos sin falta a las 7
y un último entrenamiento que era de 8 a 10 de la noche. Eso se hacía de lunes a domingo, los 340 días del año, porque había un mes de vacaciones, que es precisamente entre enero y febrero, que es el Año Nuevo Chino. Y en ese es el único momento en que todos los estudiantes pueden regresar a sus casas a pasarlo con sus familias. Aquí, por ejemplo, se ven algunas fotos en donde estoy en el monasterio, pues recién que había llegado, entrada la primavera, cómo entrenábamos. Estos eran algunos de mis compañeros de mi misma edad. Aquí andamos en el bosque de estupas, que es donde entierran a todos los abades o monjes destacados del monasterio durante toda su vida, y pues después de 800 años ya es todo un bosque lleno de estas estructuras, ¿no? Y que es muy famoso. Acá estamos con invierno. Este era, por ejemplo, todo el grupo de chinitos con el que yo entrenaba en ese entonces, ¿sí? Y bueno, algunas de las formas que en esa época yo practicaba. Estuve en el monasterio aproximadamente 2 años, del 2000 al 2002, y después, por indicaciones de mi maestro, en ese entonces el monje Shifu Shenge, me dio indicaciones de que fuera a recorrer Asia y aprender acerca del budismo. Y bueno, me tocaron otros 2 años y medio de recorrer Asia por todos los monasterios budistas de la región, ¿no? Tailandia, Myanmar, India, Tibet, Japón. A final de cuentas, siempre regresaba a China año con año, año con año, y pude observar la velocidad y la transformación tan increíble que se pudo dar en este lugar. Una semblanza. El monasterio Shaolin en el año 2020, hasta este año, de los 30 monjes, subieron una población de 400 monjes ordenados. De las 12 escuelas, se autorizaron actualmente 840 escuelas. De los 1,200 alumnos que había en Denfeng, subieron a 785,000 alumnos. O sea, nada más me gustaría que pudieran darse un momento a visualizar cómo es posible que en 20 años hayas pasado de 12,000 alumnos en 12 escuelas a 785,000 alumnos. Imagínense la cantidad de edificios, desarrollo, infraestructura que se ha generado en ese pueblo, y que ya no es un pueblo, es una macrociudad que está generando aproximadamente 882 millones de dólares. ¿Sí? Esa es la velocidad a la que se mueven los chinos. En un ejemplo muy, muy, muy exacto de una zona central de China, no me estoy refiriendo a ciudades impulsadas por el gobierno como Shenzhen o como Shanghai, me estoy refiriendo a ciudades que antes eran pueblitos, que antes eran esto y que actualmente son esto. Estos son actualmente las instalaciones a las que tú puedes acceder como extranjero, por supuesto. Si eres chino, pues no alcanzas a pagarlas, pero si eres extranjero ya puedes llegar a tu cuarto con todo tipo de comodidades, todo bellísimo, con una infraestructura total en donde el monasterio Shaolin se ha convertido en prácticamente un Disneylandia espiritual, en donde han desarrollado una infraestructura digna de elogio, han generado caminos por entre las montañas, la cueva, le han puesto teleféricos, han generado una cantidad de infraestructura total que el monasterio no es ni por asomo todo lo que fue cuando yo llegué, ¿sí? Por lo mismo, esos 300 monjes que ahora están ordenados son gente muy poderosa dentro de la comunidad de Henan, con muchísimo dinero y con muchísimos recursos. Tanto es así que se ha desarrollado una marca a nivel mundial tan fuerte acerca de los monjes Shaolin y toda su pues, cosmovisión, que actualmente pues ya es una marca registrada a nivel mundial que está abriendo monasterios alrededor de todo el mundo y que próximamente, si todo funciona como parece ser, se integrarán en los Juegos Olímpicos en poco tiempo. ¿Sí? A fin de cuentas, esa es, por ejemplo, una de las escuelas, el TAGO. El TAGO es una de las más grandes, tiene aproximadamente unos 26,000 a 28,000 estudiantes que entrenan diariamente en sus instalaciones. Cuando yo llegué, yo sí podía llegar a ver a lo mejor un grupito de estos, ¿no? O sea, una partecita de esto en la escuela que entrenaban. Pero bueno, si ahora ustedes van para allá, podrán observar legiones enteras de chinos entrenando artes marciales
lo que antes era un monasterio enclavado en las montañas, que básicamente no era muy poderoso ni fuerte. El abad Shiyonshin, que entró en 1999, en el 2019 ya ha extendido cheques, por ejemplo, por $30 millones a las ciudades australianas para que construyan filial de Shaolines. Y bueno, él dice que si China puede importar centros turísticos de Disney, ¿por qué otros países no pueden importar monasterios Shaolines? ¿Sí? Actualmente el monasterio ya tiene sucursales en la mayoría de las ciudades europeas, en Londres, en Madrid, en Holanda, en Ámsterdam, en Australia, ¿sí? Y incluso aquí en México, pero no son dependientes directamente del monasterio, son más bien de un monje que se salió del monasterio de China, se fue a Estados Unidos y de ahí un mexicano contactó al monje y se abrieron unas sucursales en la Ciudad de México, un monasterio, y otro en Cancún. A fin de cuentas, lo que quiero darles a entender, lo que les quiero explicar es lo que yo he podido percibir del pueblo chino en aproximadamente 20 años, del 2000 al 2020. La velocidad, la capacidad y la fuerza que tienen estos señores para desarrollar económicamente es impresionante. Por lo que les quisiera de compartir que dónde parece que estarán dentro de 10 años. Bueno, en 10 años estarán conformando el 21% del PIB mundial un solo país, que junto con Estados Unidos ya se irán casi al 40 y tantos. Tendrá el 22% de las exportaciones mundiales. El Producto Interno Bruto por cápita, que ahorita está en 10,000, aumentará a $30,000, ¿sí? Pero imagínense $30,000 de 1.5 billones de chinos. Estados Unidos tiene 300 millones. Estos señores tienen 5 veces la población de Estados Unidos y van a igualar su Producto Interno Bruto, ¿sí? Van a mantener ese crecimiento interno. Ahorita su nivel de crecimiento interno se mantiene por el autoconsumo en un 60%, ¿sí? Es decir, ellos crecen solitos con ellos mismos en un 60%. Para 10 años van a estar creciendo, van a tener su autoconsumo en un 82% y van a haber dejado atrás 900 millones la pobreza. No les quiero decir las cifras de cuántos millonarios o billonarios va a haber en China en ese entonces. Va a ser el país con mayor reserva de divisas extranjeras. Va a ser el primer país en casi todos los indicadores mundiales de inversión en el extranjero. Primer país en recepción de inversión de inversión extranjera directa y el país que más invertirá en innovación y desarrollo. Ahorita solamente un 2.9% de su presupuesto lo invierten en inversión y desarrollo y ya son el segundo a nivel mundial. Y Xi Jinping dijo que aproximadamente le van a aumentar lo doble. Entonces van a tener una capacidad de desarrollo en inversión en investigación y desarrollo muy fuerte. Pero este proyecto probablemente ya lo hayan escuchado, si no lo han escuchado, se los comparto. Este proyecto es como el barco insignia del nuevo siglo chino. Se llama el proyecto de la Franja y la Ruta, ¿sí? Y es conocido como la nueva ruta de la seda. Y quiere vertebrar el mundo de forma alternativa a las potencias coloniales del siglo XX. Es decir, Xi Jinping dijo, vamos a generar una carretera de comercio o una carretera de información entre los continentes africano, europeo y asiático para desarrollarnos, ¿sí? Actualmente, hace poquito incluyeron a América. De hecho, en el 2018 me invitaron a se llama el Proyecto de la Franja y la Ruta, en donde invitan a líderes latinoamericanos de todos los países de Latinoamérica y nos invitan de 2 a 3 personas a que vayamos a China y durante 3 semanas nos pasean por toda China para mostrarnos todo el desarrollo, proyectos y ideas que se puedan imaginar, porque se supone que esos líderes luego van a vincular a China con todo este proyecto. Pero bueno, este proyecto de la Franja y la Ruta se ve más o menos así, en donde pueden ver que hay una línea roja que es la ruta terrestre, en donde están invirtiendo los chinos unas cantidades astronómicas de dinero en infraestructura de carreteras,
trenes y todo lo que sea posible para abaratar la comunicación entre estas líneas de abasto, ¿sí? Está la ruta marítima, que es todo esto azul. Los chinos, no sé si sabían, pero desde hace aproximadamente 10 años están comprando acciones, infraestructura en todos los puertos que están precisamente en estas rutas. Entonces, aproximadamente ahorita ya son los dueños, por ejemplo, de todos los puertos de Atenas, de Roma ni se diga. A fin de cuentas, están haciéndose de toda la infraestructura para poder controlar esta supercarretera de información y comercio que va a ir a nivel mundial. Y esta fue la última línea que se generó hace 3 años, porque decían, bueno, ¿y América qué pasa con América? Dijeron, pues América también la incluimos. Y se fueron, referenciaron a toda la ruta que ellos tenían, según esto, marítima, con América. Y esta es la ruta que se está siguiendo, ¿sí? Y bueno, esto es todo lo que se está desarrollando y están invirtiendo precisamente en Perú, en Chile, acá en Brasil, principalmente, ¿sí? Como pueden ver, hace falta aquí una línea para México y ese es donde tendríamos que meternos. Pero bueno, nosotros formamos parte de la estructura del bloque del Norteamérica, ¿no? Esta ruta de la seda es una de las nuevas perspectivas más importantes que yo quiero compartirles en esta reunión. Actualmente hay 126 países y 29 organizaciones que se han afiliado a la iniciativa, ¿sí? Fíjense nada más, el volumen de comercio y los países de esta franja ya superó los 6 billones de dólares anualmente, pero eso es el 30% del comercio total de productos de China. Si yo les estaba hablando que China va a ser, su comercio exterior va a conformar el 22%, casi un cuarto del comercio de todo el mundo, bueno, esta ruta para el 2030 va a ser el 50% del comercio de todo ese 25% a nivel mundial. La inversión directa de China en los países de la franja y la ruta ya superó los 90 billones de dólares, pero ha generado 400 billones de negocios en su volumen, ¿sí? Ha conectado a 108 ciudades en 16 países. Ha firmado acuerdos con 24 países para reconocer los grados de educación superior. No solamente están pensando en comercio, están muy enfocados en la educación, ¿sí? Quieren que toda la gente china o que todos sus educandos graduados pues puedan ser reconocidos en todos los países de esta franja, ¿sí? Y bueno, eso también conlleva movilización. Los acuerdos de exención de visa para todos los pasaportes con 57 países de la franja y la ruta. A fin de cuentas, chicos y personas, público en general, les quería decir que viajar a China actualmente es económico y va a seguir siendo más económico. China es uno de los países más seguros del mundo. Los mercados en China todavía siguen abiertos a inversiones de mediana capacidad o capitales de riesgo. Centrémonos mucho en esto, es importante. Y yo creo que una de las nuevas perspectivas más importantes es no perder de vista que el mercado a futuro debe, o un portafolio de inversiones debe incluir a China. Solamente es necesario encontrar el punto de innovación y llevar a cabo el acercamiento, el aprendizaje del idioma, la inversión, la sociedad con un chino, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre las líneas de capital humano y de conocimiento, que es áreas en donde nosotros en México podemos aportarles todavía. Les gustan las inversiones de alto riesgo a los chinos, de hecho son los líderes en todo lo que son criptomonedas. Cuando China despierta, el Bitcoin sube. Hay que buscar las estrategias de inversión en mercados específicos y segmentados. Es difícil ahora entrar en China pensando que se puede llegar a un mercado absoluto como venderles ropa como Pants o venderles un producto en genérico. Hay que buscar los segmentos específicos y segmentados y lo que más aprecian ellos es la empatía cultural. Aprendan el idioma, aprendan la cultura y acérquense no desde el punto de vista de alguien que va a visitar a China, sino de alguien que conoce China y que ha tenido o se ha tomado el tiempo de participar en su cultura. Porque no importa el color del gato, sino que atrape ratones. Y eso lo dijo Deng Xiaoping, el reformador económico en China. Esa es una de las fotos más importantes que se tomaron hace apenas unos meses. Su líder Deng Xiaoping brindando por el crecimiento y desarrollo de China,
que va a ser el único país de todo el mundo que va a crecer económicamente en este año de pandemia y va a crecer 1.6%. Todos los demás vamos a estar por debajo del crecimiento. Y esta fue una reflexión que leí de un autor hace poco, de Sigur Aldama, que China pasó de ser el dragón dormido en uno de los actores principales, el único capaz de que pues va a poder ser una amenaza, y no una amenaza, va a superar a la hegemonía estadounidense. Ellos, los chinos, Xi Jinping asegura que no van a hacer una guerra fría y que a diferencia de la Unión Soviética no va a haber un telón de acero, ¿sí? Sin embargo, la polarización del mundo en dos bloques es evidente. ¿Qué va a pasar? Es aquí donde vienen las nuevas perspectivas y donde nosotros como mexicanos tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y saber que podemos tener o podemos ser parte de toda esta transformación que se va a dar. Esta ruta y la franja existe, va a continuar y hasta ahorita no estamos incluidos y yo creo que deberíamos. A fin de cuentas, con esto me gustaría cerrar. Nosotros nos dedicamos a ser la parte de consultoría en temas asiáticos desde el 2006, como lo mencionó Brenda. Apoyamos a todo tipo de empresas a vincularse con China, a instalarse en China, pero principalmente a posicionar las marcas y branding chinos a través de nuestra marca Nenemi y las certificaciones de América Asia. Creo que de momento es todo y me gustaría creo que ya estamos casi en tiempo para dar tiempo a las preguntas y respuestas. Así es, Eduardo. Muchísimas gracias por tu charla. Es muy interesante escucharte porque a través de tu experiencia internacional, como estudiante internacional vivida en este monasterio Shaolin, y a través de tu experiencia somos testigos de esta transformación económica de China y todo lo que está por venir, la franja, la ruta, toda esta inversión económica que China ha hecho, el crecimiento exponencial de este país, nos permite conocer más acerca de este gigante asiático, de su transformación a una velocidad tremenda. Y también en lo personal a mí me pone a pensar en qué estamos haciendo en México, y a lo mejor esta sería tu primera pregunta, para ponernos las pilas y tratar de replicar o imitar algunas de las estrategias de China para impulsar nuestra economía, impulsar nuestro turismo. Estoy pensando en el idioma español, cómo el idioma español es un idioma que les interesa a los chinos y que tal vez no estamos actuando con en respuesta a la demanda creciente de esto. No sé, me pongo a pensar y bueno, en este pensamiento, abro el espacio, la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos los participantes. Hay un espacio en la parte inferior de esta herramienta tecnológica de Zoom, un espacio para preguntas y respuestas, para que ustedes puedan e inicien sus preguntas. Una de ellas, y la hace Angie, Eduardo, y dice, ¿cómo el plan 2025 Made in China impactará a México? Excelente. Bueno, con toda sinceridad, no conozco a detalle cuál es el plan 2025 Made in China, entonces probablemente no te podré ser tan certero. Sin embargo, sí sé que esta guerra comercial que ha habido entre Estados Unidos y China nos ha forzado, más que nosotros los mexicanos estemos haciendo esfuerzos totalmente enfocados a acercarnos a China, el ambiente internacional está provocando que México se acerque a China. ¿Sí? Los chinos actualmente, pues ustedes lo han visto, tienen sus comunidades muy ya enfocadas en la zona de Tijuana, en la zona de Cancún, y a cualquier ciudad de México que vayas tienen su barrio chino. Pero donde más se han desarrollado es en la zona de Tijuana y en la zona de Cancún. Nada tontos, los puertos donde tienen acceso directamente a Estados Unidos, o bien la península donde tienen acceso a los mejores desarrollos turísticos y a una extensa territorialidad donde pueden desarrollarse. Yo creo, si es más o menos lo que me estoy pensando, es básicamente pues esta apertura del comercio exterior chino hacia los países latinoamericanos. Entonces, de darse esta continuidad de apertura de los productos, pues la balanza comercial de China con México va a seguir creciendo en disparidad.
y sí tendremos que ser nosotros bastante más activos o conscientes, pues para encontrar más que qué comprarle a China, qué le vamos a llevar a China, ¿sí? Si quieres después, con mucho gusto, sí me pongo a investigar bien cuál es este plan y con mucho gusto lo platicamos más a detalle. Muchas gracias, Eduardo. Otra de las preguntas que me interesa que contesten es, ¿cómo esta experiencia internacional de tu estancia en el monasterio cambió tu perspectiva como estudiante? Veo que te fuiste precisamente por el área de la experiencia internacional adquirida y quisiera que ahondaras un poquito más acerca de esta experiencia para invitar a los jóvenes estudiantes de lo enriquecedor que puede ser una experiencia internacional. Y aquí menciono ambas, tanto en el extranjero, la estancia de manera presencial, como la experiencia internacional en casa. Me gustaría saber un poquito más cómo impactó esta experiencia de tu estancia en el monasterio en tu vida futura y en tu vida presente. Claro que sí. Bueno, de manera personal les digo que fue un cambio de timón en mi vida, totalmente, ¿no? Yo soy egresado de ingeniería industrial, me dedicaba a sistemas de calidad, me dedicaba a la industria como la conocemos aquí en la escuela occidental, ¿no? Y para mí ese viaje era, como lo mencioné en un inicio, era solamente una experiencia internacional sabática, era un gusto personal que yo tenía por las artes marciales. Y a raíz de esa experiencia internacional que viví, educativa y formativa, pues transformé el rumbo de mi vida, ¿no? O sea, básicamente a partir de ahí tomé la decisión de dedicarme de lleno a tratar de compartir o de decirle a México, a los jóvenes mexicanos, salgan a vivir en el extranjero, pasen una temporada en el extranjero, estudien en el extranjero, porque no solamente les va a abrir la visión de la misma vida, ni los van, no solamente te va a exponer a culturas, a situaciones, a momentos, a puntos de fricción de la vida que solamente van a hacerte crecer. O sea, nada, no hay para atrás, solamente van a lograr que crezcas y en mi caso te pueden abrir todavía la perspectiva de tu verdadera vocación. Me parece muy importante que todos los estudiantes vivan al menos una de esas experiencias antes de formarse o plantearse su proyecto de vida total. Así es. Hablabas de ser emprendedores, de ser innovadores, de tener esta empatía cultural y pienso que todo eso tú lo adquiriste también a través de esta estancia en el extranjero. Sí, sí, Eh, Hago otra pregunta por Carla Rodríguez y dice así, según tu experiencia, ¿qué tanta apertura hay de parte de la gente en China para probar productos alimenticios, por ejemplo, diferentes a lo que ellos están acostumbrados? bien. Ahí el caso más clásico y el caso de éxito más sonado es Bimbo. Ellos decidieron ir para allá y buscaron llevar los productos pues, tan tradicionales para nosotros, del osito Bimbo, el gansito y todo eso. Sí tuvieron que tropicalizar sus productos, a fin de cuentas, pero aún así, ahorita son de los pioneros en el establecimiento de una cadena de distribución y una empresa transnacional mexicana que ha tenido éxito. Por supuesto, los chinos en la introducción del aguacate les ha fascinado, la introducción del tequila. Al principio cuesta trabajo, hay que arar tierra, pero ahorita los que empezaron no se han arrepentido para nada. Es difícil a veces el meter un producto alimenticio en una cultura pues como la China, ¿no? Pero siempre les digo el mismo consejo. No busquen venderle un aguacate a 300 millones de chinos porque la verdad es que es casi imposible. La verdad es que es demasiada gente con demasiadas formas. Mejor busca venderle un contenedor a una comunidad o a un mercado, a un nicho muy específico de chinos. Y así es como se ha logrado introducir el tequila, las salsas, el aguacate, muchas de las frutas que son endémicas de aquí y allá no las tienen. Y me parece que hay otros productos que también, alimenticios que también han tenido ya éxito allá en China.
Tendría que ponerme a pensar, pero de lo lo que sí sé que estoy seguro que ha tenido mucho éxito y sigue creciendo la demanda exponencialmente es el aguacate, es el tequila. También han venido, ya abrieron una cadena de churros, así los churros, azucarados, les gustan mucho. Entonces, sí existe, pero definitivamente hay que ir allá y hay que segmentar el mercado. Hay que hacer la chamba. O sea, no es nada más llegar con el producto alimenticio y de todo te van a empezar a comprar. Hay que hacer un trabajo fuerte, pero el mercado es inmenso. Así es, muchísimas gracias y supongo que parte de tu empresa y la consultoría que das eh, puedes ayudar a los emprendedores y a los innovadores en estos temas, ¿no? Sí, 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 con muchísimo gusto. A todos los jóvenes que quieran hacer negocios por allá, con mucho gusto, ya sea los redirijo si es que no conozco la respuesta y si nosotros somos capaces de poder ayudar, claro que lo vamos a hacer. Muy Esa es bien, la idea. muchísimas gracias. Y bueno, pues a nombre de la Universidad de Monterrey, agradecemos a Eduardo Centeno por su contribución en este tema tan interesante que nos ayuda a conocer un poco más acerca de China, este gran país asiático. Y como reconocimiento a su participación, hacemos entrega del presente diploma virtual a Eduardo Centeno por su participación a este evento. Y leo así. La Universidad de Monterrey otorga el presente reconocimiento a Eduardo Centeno del Toro por su valiosa participación como ponente en la conferencia China Nuevas Perspectivas, experiencias desde el monasterio Shaolin hasta los negocios del siglo XXI. Todo esto en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM China 2020. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación. Si tú quisieras y pudieras nuevamente repetir tu correo electrónico por si la audiencia quisiera contactarte, lo podemos hacer en este momento. Yo invito a la audiencia a revisar nuevamente la plataforma SCED para diversos eventos que están por venir. Gracias, Eduardo. Y los invito a seguir participando en las actividades de la feria para conocer más acerca de China. Nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias por tu participación y nos seguimos viendo ya sea a través de esta plataforma o en un futuro, si la pandemia nos lo permite, de manera presencial ahí en la UDEM. Muchísimas gracias nuevamente a todos por estar presentes en esta ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias a todos. Hasta luego. No olviden llenar también la evaluación de este evento. En el chat encontrarán la liga para evaluar esta charla. Muchísimas gracias y que pasen bonita tarde.